Bien, ahora tenemos un teodolito digital. Como sabemos, los teodolitos tienen los mismos propósitos de medir ángulos horizontales y verticales, tienen exactamente la misma conformación, y en esta oportunidad vamos a empezar explicando el esquema de movimiento de un teodolito digital. Entonces, como verán ustedes, el teodolito gira sobre el eje vertical, transita sobre el eje horizontal, tenemos la línea de fe del nivel sobre este nivel tubular y tenemos el eje óptico que pasa longitudinalmente al telescopio del teodolito. Su composición de este teodolito es de la siguiente forma. Tenemos los tornillos nivelantes, que en este caso son 3. Tenemos un nivel circular u ojo de pollo para que hagamos la primera nivelación. Tenemos aquí un tablero LCD para poder obtener los valores de los ángulos horizontales y verticales. Aquí tenemos la parte de los botones que hacen el control del funcionamiento del teodolito, y acá tenemos un nivel tubular. Entonces, este tornillo controla el movimiento horizontal, es un tornillo tipo mariposa, y al lado encontramos su tangencial. Eso, repito, controla el movimiento horizontal. Este otro tornillo, entonces, controla el movimiento vertical. Cuando giramos el tornillo de presión, esto se aquieta, pero este otro tornillo que está más hacia adentro puede funcionar para efectuar movimientos finos. Adicionalmente, el teodolito tiene acá una plomada óptica. La plomada óptica sirve para ubicar el eje vertical del teodolito sobre el punto en el terreno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que observando por este ocular, lo que nosotros vamos a ver es directamente la posición del punto hacia abajo. También tenemos el par de montantes, y esta parte que resalta en uno de los montantes precisamente se encuentra el círculo vertical. Aquí tenemos el dispositivo de las baterías. En este caso usamos este tipo de baterías de 2500 mAh, y necesariamente, como recomendación, estas baterías se deben sacar cuando se ha terminado de trabajar, y sobre todo cuando lo vamos a almacenar en el depósito. Luego tenemos aquí el telescopio. Entonces, este telescopio, acá en esta parte podemos observar el ocular. A partir de este ocular, lo que vamos a hacer es observar al punto donde queremos efectuar las mediciones. Esta parte, esta superficie fresada, resulta ser el tornillo de enfoque. Entonces, un tornillo de enfoque siempre sirve para mejorar la imagen que queremos visar. Y a este otro lado tenemos el objetivo, que es un lente biconvexo y cóncavo convexo que elimina cualquier distorsión que se pueda generar, obviamente, en la visibilidad de puntos. Y finalmente aquí tenemos una guía para poder visar los puntos sin mayor esfuerzo. Y finalmente aquí tenemos una asa que sirve para manejar el teodolito. Entonces, de esta forma podemos llevar y obviamente guardarlo en su carcasa de protección. A continuación vamos a ver las bondades que tiene el teodolito a partir de los botones de funcionamiento. En acá podemos ver 6 botones. Entonces, este botón de color naranja sirve para el encendido del instrumento. Entonces, ahí podemos observar que ha encendido. El botón que nos muestra un foco
Entonces sirve para iluminar la pantalla. Entonces eso se usa cuando obviamente tenemos partes relativamente oscuras donde no se pueda leer bien los ángulos. La siguiente tecla sirve para colocar el ángulo horizontal en 0. Entonces presionamos una vez, empieza a parpadear y presionamos por segunda vez y el ángulo se coloca en 0 o 359, 59, 59. El siguiente botón hacia abajo sirve para definir el sentido de medición de ángulos. Por defecto viene para medir el sentido de las agujas del reloj, pero podemos cambiar para medir en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces eso es lo que debemos entender en este caso, ¿no? Entonces siempre lo vamos a colocar en sentido de las manecillas del reloj, porque eso está definido por convención. Y finalmente tenemos este botón en la parte inferior que sirve para efectuar o para bloquear el ángulo horizontal. Entonces presionamos una vez y volvemos a presionar y obviamente fíjense, el valor del ángulo es 359, 10, 12. Entonces ese mismo valor se va a mantener cuando yo gire el teodolito. ¿De acuerdo? Entonces para eso sirve, y para desbloquear simplemente presionamos nuevamente y se habilita el movimiento y la medida de los ángulos. Y finalmente, para apagar el instrumento hay que presionar de la siguiente forma. Primero el botón naranja. Una vez que le tengo presionado, presiono el de al lado, que sería el botón que tiene impreso el foquito. Y con eso el instrumento queda apagado. ¿De acuerdo? Entonces esa es la estructura de un teodolito digital.